Hola a todas, hola a todos. Estamos aquí una vez más en Críticas Críticas y me acompaña la queridísima... Bueno, ¿cómo debería llamarte? ¿Morgana? ¿Morgana? ¿Doctora Craft? ¿Morgana o...? ¿Doctora Love? ¿Doctora Rock? mm, ¿Doctor Rock? Creo que yo era la doctora Love y tú eras el doctor Kraft. Sí, porque yo no tengo corazón, así que no puedo ser el Doctor Amor. Va a ser por eso, seguro. Es verdad. La última vez que tuve el corazón era de un niño de 7 años y lo tuve que vender en el mercado negro o algo así. Creo que acabo de banearme por siempre. Si es que ¿quién te manda a hablar? No sé, esto es un podcast, deberíamos hablar. Es lo que se supone que hemos venido a hacer aquí, porque si no, la verdad, ¿qué podemos hacer Sí, sino caer en la más absoluta ira? recomendaría bajar un poco el volumen. ¿El volumen de qué? ¿De la música? Sí, Vale, perfecto, pues voy a bajar el volumen de la música, no te preocupes. Mientras tanto caigo en ira, porque es lo que tengo que hacer, la verdad. Es medianamente importante. Así que bajamos el volumen de la música. ¿Dónde está el volumen de la música? Hijo mío. Dios, ya no sé ni bajar volúmenes. Ahí estaría bien. creo que vamos con un fuerte delay. No, claro que va con un pequeño delay, por supuesto. Eso es así, siempre. Pero, ¿crees que ahí está bien el volumen de la música? Bueno, ¿Lo puedo bajar yo más? lo bajaría un pelín más incluso. A sus órdenes. ¿Te parece correcto? Sí, creo que sí, que ahora se nos oye bien sin que la música nos tape la voz. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aparte de mi fogoso ataque de ira, digamos, ¿qué podemos hacer ahora? ¿En qué podemos pensar? Pues que teníamos que hacer eh, una pequeña crítica, ¿no? Después de todo esto es críticas críticas. Así que Sí, como esa es la idea. estuvimos hablando la doctora Love o Morgana y yo, y decidimos que íbamos a hacer una pequeña crítica de la, la película o las películas que nos llevó a querer hacer partidas de D&D con ciertos amigos. ¿Por qué? Pues porque llevábamos alejados de D&D mucho tiempo. Tuvimos ciertas experiencias los dos, mejores, peores, como queramos verlas, y la verdad es que no nos apetecía volver hasta que digamos que nos reímos un poco. ¿Cuentas tu Sí, experiencia tú? uf, yo mejor no, porque es ya solamente mi experiencia con D&D daría para un podcast. Lo más que os puedo decir, gente, es que por desgracia, D&D, al ser una de las ambientaciones más antiguas y más conocidas, está también es una de las más llenas de sajarrajas de la vieja escuela, de veteranos machacas y de gente que en general no quería contar una historia, sino que quería jugar a un videojuego, pero sin consola de por medio. O gente con actitudes muy de los 80. Quien me quiera entender me entendió y quien no, pues enhorabuena. Eso quiere decir que ya se han superado sus comportamientos y no los has tenido que aguantar. Comportamientos de los 80, estamos hablando de, no sé, escuchar a Duran Duran. Ojalá eso hubiera sido menos malo. ¿Estás segura? Estamos hablando de Duran Duran. Créeme, eso hubiera sido menos malo. Los 80 fueron hace mucho tiempo, por cierto. Sí, aunque no lo parezca. Oh, sí, sí lo parece. A mí cada día me lo parece más. Lo que pasa es que a los señores de la radio les da igual. El otro día, por motivos del destino,
tuve que emplear un servicio bastante clásico ya, si nos paramos a pensarlo, un taxi. Necesitaba ir a cierto lugar y tenía cierta, digamos, premura, ¿no? Prisa. Vamos, que iba con la hora pegada al culo. Y dije, pues en taxi. Y el ¿Y caso es qué que pasó? el taxista tenía puesta una emisora de radio aquí española que directamente ha ido evolucionando, ¿no? Cuando yo era jovenzuelo, en esa emisora te decían los grandes éxitos de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, ya van por los grandes éxitos de los últimos 40 años. Y lo que pasa es que no han cambiado el disco desde 1994. ¿Qué te puedo decir? Fue una buena época para la música. Hay cosas deleznables de esa época, pero la música tuvo buen Mm, saque, buen año, buena cosecha. a ver, no lo niego, pero quiero decir, de los últimos 40 años. Es como Mira, viendo, que no ha pasado el tiempo, más bien no le hemos dejado pasar. a ver, es que oyendo lo que se escucha hoy en día, que triunfa y es popular y tal, yo sigo aferrada a los 80. ¿Qué quieres que te diga? La banda sonora de Baldur's Gate 3 es maravillosa. Claro. Lo es de verdad. Sí, sí, no te lo niego, pero me refiero a las cosas que se escuchan bueno, por la radio no, porque efectivamente las radios también se están aferrando a los 80, pero las cosas que son consideradas populares por las generaciones jóvenes. La intro de Dan Da Dan también es maravillosa. Esa no la he oído. Pero bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Cuestión que tuvimos malas experiencias con D&D. Era un juego al que yo no quería volver a acercarme ni pagándome una obscena cifra de 6 dígitos. Pero aquí el máster me convenció Obscena cifra de de 6 darle, dígitos. Estamos hablando de 69, 69, 69. por ejemplo. Pero el máster aquí presente me convenció de darle una oportunidad porque él sería quien dirigiría la crónica y yo de mi máster de cabecera, el doctor Kraft aquí presente, me fío. Así que le dije, bueno, me lo pensaré. Y entonces se nos ocurrió hacer una maratón de The Gamers. Si eres rolero, es imposible ver The Gamers y no querer jugar a D&D. Eso es así. Bueno, yo aquí voy a hablar un poquito de D&D, si se me permite. Adelante. D&D es un juego que ya tiene sus buenos años. Hemos cumplido 50 años. Fue la última vez, ¿no? 50 años, el 50 aniversario de D&D, ¿es posible? ¿O me Sí, estoy sí, creo patinando que es yo y eran posible. 60? ¿Hablas de la publicación? Sí, de la primera vez. Creo que ya son 60. Bueno, digamos que es Espera un que juego que te... ayer no salió. Fecha de publicación 1974. Así que el año pasado fue el Sí, del 50 aniversario. 74, el 50 aniversario, efectivamente, si no habría sido de los 60. Vale, pues eso, como decía, es un juego que precisamente ayer no surgió. Tiene más años que, bueno, que el hilo negro, como diría mi queridísima progenitora. Es un jueguecito para el que no lo sepa, que originalmente estaba basado en, bueno, hablamos de historia de los juegos de rol, hablemos de historia de los juegos de rol. Han existido toda la vida, desde el principio de los tiempos. ¿Recuerdas a tu padre haciendo una marioneta con un calcetín o algo parecido? ¿Ponerle voces a He-Man? ¿Usar a las tortugas ninja poniendo diferentes voces para que salven a la Barbie de tu hermana? ¿Usar a la Barbie de tu hermana para salvar a las tortugas ninja? ¿Tirar a Batman con un paracaídas hecho con una bolsa de plástico? ¿O directamente hablar contigo mismo porque padeces de esquizofrenia? Felicidades, estás jugando al rol. O sin complicaros mucho, uno de los juegos más clásicos de los niños pequeños, papás y mamás. Es un juego de rol. Yo pensé que iba a decir el Botticelli. Para el que no sepa qué es el Botticelli, es un juego en el cual interpretas una figura histórica y el resto tiene que averiguar quién es. También se le puede decir jugar a las películas, polis y cacos, todo juego que sea abiertamente interpretativo. Estás roleando.
A día de hoy, de hecho, está bastante extendido entre la juventud, decir, estás roleplayando en cuanto estás imitando o haciendo cualquier cosa que no tenga que ver, ¿no? Por ejemplo, que vas con los brazos extendidos haciendo pedorretas y dices, "Oh, estás roleplayando una avioneta". Claro que sí. Bueno, lo dicho, es viejo como el tiempo, existió casi a la par que el teatro, creo yo, de hecho, incluso puede ser que sea anterior. Pero a estos señores en 1974 se les ocurrió venderlo. Vender una serie de manuales que tenían sus más, sus menos, sus problemas, sus menos problemas, muchas broncas con la sociedad Tolkien, sobre todo por la utilización de las palabras hobbit y orco, las cuales cambiaron después a halfling y jódete, no puedes poseer la palabra orco ya que es un monstruo celta, así que te pueden ir dando. Tolkien solo inventó a los hobbits dentro de su imaginario y eso es cierto. Correcto. De hecho, podremos hablar otro día de Tolkien, que cantidad de gente Y que considera seguramente es lo haremos. el padre de la Pero, fantasía y más bien es una persona que cogió mucha fantasía, la envolvió en un maravilloso paquete y nos vendió algo que ya existía. sí, pero parafraseando a la adaptación cinematográfica de Tolkien, hoy no es ese día. No, hoy no es ese día, hoy es el día de hablar de The Gamers. Y por eso tengo que seguir hablando un poquito de D&D. D&D tuvo muchas ediciones, de hecho cualquiera te dirá que ahora estamos en la quinta edición o en la 5.5. Pero si te pones a contar de todas las que salieron al principio con correcciones y con historias, cuando solo existían tres clases, el Fighterman, el Magic User y el ladrón, ¿no? El Thief, O que lo que es... es lo mismo, el guerrero, el ladrón y el mago. La tríada clásica de todo juego de fantasía. Sí, de hecho, si hay un juego muy clásico de ordenador, Diablo, Diablo 1, viejo, viejísimo, que son las únicas tres clases que te permite utilizar, porque es básicamente una partida de D&D, del Sí, todo. solo que cambia el pícaro por la amazona. No, en el primero no hay Amazona, Steve. Pues para ser thief, que yo sepa, no roba. Y en el segundo te la encuentras reconvertida al mal, es cuervo sangriento y es una de las arpías que técnicamente son amazonas. Así que, Sí, pero la llaman Thief, de clase, estoy casi vale. seguro. Y a la ladrona de la serie animada de Dragones y Mazmorras en España la llamaron la maga de la invisibilidad porque no fuera a darle mal ejemplo a los niños y total el nombre le quedaba mucho mejor porque nunca se la veía robar en toda la serie. Si era uno de los personajes más inútiles. Ya, Prosiga. pero es que si te quedas a pensarlo, de la primera edición de Dragones y Mazmorras, el Thief robaba... No, hacía otras cosas. Pero bueno, y sí, podía robar, pero cosillas. Cosas sin importancia. Es simplemente un nombre que le pusieron, es como el Fighterman. Vale, sí, solo se dedicaba a dar palos. El asunto es que se fueron añadiendo ediciones y ediciones y ediciones, a pesar de que era la primera, bandas de Dungeons and Dragons y un montón de cosas, hasta que de repente surgió la primera subclase. Espera, eso me lleva a una pregunta interesante. Sí, ¿La palabra que usaban en el primer Dragones y Mazmorras para el ladrón era thief, como en el Diablo, o era rogue? Thief. Porque En el original pues, era Thief, luego se cambió a Rogue. es lo que iba a decir, ¿en qué momento cambió? Porque recordemos que esa clase es conocida a lo largo y ancho del globo como los rogue, los pícaros en español. Eh, en una de las 200 correcciones que sacaron de la primera edición de D&D. 200.000, no sé cuántas fueron. Creo que llegó en cierto momento en que sacaban un manual al mes. Jesús. ¿Sabes? ¿Y Pero te sabes la explicación de por qué cambió a rogue? ¿Fue para no darle mal ejemplo a la juventud? no, fue por diseño. Es más Ah, así. claro, porque el pícaro suena más osado, más, como dicen en You inglés, go rogue. swashback. ¿No? En inglés sería you go rogue. Y eso no tiene por qué necesariamente ser que seas un ladrón. Simplemente es que puedes caminar al filo de la navaja entre lo que es moral y lo que no. Porque, chicos, el edgy no se inventó cuando teníais 15 años.
Ya os digo No, que también ha sentimos existido decir siempre. exactamente. Si es que nada está inventado, chicos. Creedme, soy historiadora, sé de lo que hablo. Nada está inventado, estamos constantemente redescubriendo cosas que ya sabíamos o modernizándolas. Sí, no hay nada más que ver ciertas armas de destrucción masiva que están queriendo decir que inventan ahora, que es, oye, ¿y si lanzamos una varilla de tungsteno desde el espacio? Eso es básicamente tirar una piedra con pasos extra. A Pero ver, bueno, teniendo en cuenta que la primera guerra bacteriológica de la historia es del Sopotocientos antes de Cristo, de un señor que dijo, que se han encerrado en la ciudad, no pasa nada, coged unos trozos de mantas de enfermos y tiradlas con catapultas por encima de la muralla, veréis qué risa. o vacas muertas, o a nuestros También, enfermos, o caca. o envenenar pozos. Si es que, Lanzadles caca. chicos, en serio, está todo inventado. Prosiga. Aquellas películas maravillosas en las que ves las catapultas, que no son catapultas, que normalmente son fundíbulos. Me encanta esa palabra, fundíbulo. Lanzando enormes piedras al castillo enemigo. No, normalmente tiraban caca. Asqueroso, pero cierto. Bueno, Y vamos eso por no a... comentar los pozos llenos de cocodrilos en la Inglaterra medieval, ¿verdad? eh, era más común en España. Ya, ya, pero ¿dónde solían estar ambientadas esas películas, Doctor Kraft? Normalmente, en una imagen idealizada hollywoodense de lo que debía ser o Francia o Inglaterra. Pues eso. Que yo sepa, no había muchos cocodrilos ni en uno ni en otro, pero tú busca una representación clásica de un castillo medieval y hay cocodrilos en el foso. Bueno, ¿quién no ha tenido un castillo medieval con cocodrilos en el foso? ¿A quién no le va a gustar un castillo medieval con cocodrilos en el foso? Efectivamente. En fin, volviendo al tema, después de choporrocientas ediciones de D&D llegaron a la segunda edición y después a la tercera, que tal vez fue la edición en la que tanto la doctora Love como yo, Morgana, como quieras que te llame, nos chocamos con D&D. Mejor Morgana, es que cada vez que oigo Doctora Love es como suena fatal. Parecemos un consultorio sentimental en vez de un consultorio friki. Bueno, es una canción de Motorhead. Prosiga. Lo dicho, tanto Morgana como yo nos chocamos de frente y sin frenos con la tercera edición de D&D, tanto con la tercera como con la 3.5. ¿Por qué hacemos estas cosas los frikis y no la llamamos directamente 4? Pues cállate. Esa es la explicación. La edición 3.5 hizo muchas cosas bien, hizo muchas cosas mal, hizo muchas cosas en general, porque la verdad es que hizo muchísimas. Clases de prestigio, manuales gordos como, no sé, gordos, gordísimos. Pues es la edición que empezó a coartar muchísimo a los usuarios de magos con mucha imaginación. No, no, para nada. De hecho fue en todo caso la que le empezó a dar alas, porque al principio la... A ver, la magia en D&D es algo complicado. ¿Has oído hablar de Jet Vance? El caso es que el nombre me suena, pero ¿Te suena no. Vecna? Sí, claro. Vale, Vecna es un anagrama, no es un anagrama. Bueno, le han cambiado de orden las letras a Vance. A lo mejor te Voldemort suena está si te loco. describo un poco los libros, digamos. Imagínate unos libros llenos de notas a pie de página que no te están coartando la acción, sino que te están dando interesantes apuntes donde la magia en realidad es algo que se queda en la mente de los magos hasta que la utilizan. ¿Ves por dónde voy? Alguien le hizo una Por, parodia muy gorda. por Mundo Disco. Ya, bueno, es que digamos que Mundo Disco es una parodia del modo de escritura de Jet Vance, ¿vale? Y el sistema de magia vansiana es básicamente el mismo que en Mundo Disco. Es decir, un mago estudia durante años y años y años hasta que consigue invocar un montón de sucubos y para cuando ya puede hacerlo se le ha olvidado que viene después.
Y después aparecieron los hechiceros, los brujos y los otros usuarios de la magia que no se tienen que tirar años estudiando y le dijeron, ¡ah, jódete, yo lo puedo hacer desde que tenía 5 años! Cosas parecidas. El problema es que, bueno, el sistema de magia vansiano básicamente era, tenemos que poner algún tipo de límite a los magos para que puedan hacer sus cosas. En ordenadores se arregla muy fácil, te ponen un sistema de maná y ya está. Se te acaba el maná, no tiras magia, te tomas pociones, recuperas el maná y sigues tirando magia. En D&D casi siempre ha sido, pues tienes tantos hechizos que puedes lanzar al día y luego tendrás que descansar. Sí, siempre se han arreglado cosas con pociones, movidas, rituales, objetos mágicos, etcétera. Pero bueno, la tercera edición lo que tuvo fueron al principio muchas alas y luego muchas limitaciones. ¿Vale? Y es con la que nos chocamos. Es esa edición en la que normalmente no te hacías un guerrero, ¿no? Decías, pues me hago 6 niveles de guerrero, 4 niveles de explorador y luego accedo a la clase de prestigio cazarrecompensas. Cof, cof, Munchkin, cof, cof. Sí, es esa edición que básicamente se dedicó a... Hola, ¿os gustaría jugar a Deberes, el juego de rol? ¿Te interesa tener que hacer una tesis doctoral para que tu personaje sea viable de forma mecánica? He de decir que es una forma muy amable de llamar a la situación, porque yo tengo otro nombre bastante más crudo por el que creo que nos podrían censurar el vídeo, así que me voy a callar. Bueno. Sin duda fue una edición con sus más y sus menos. De las que tenías más números, de la que, bueno, en mi opinión, menos importante era el roleo, pero claro, esto siempre me ha llevado a la misma situación. En realidad da igual el juego al que estés jugando, si tienes un buen narrador y unos jugadores que les gusta un buen narrador adaptado al sistema de juego que te gusta, no vas a tener problemas. Si eres una persona a la que le encanta crear builds, digamos, ¿no? Construcciones de personajes que sean complejas pero que pueden llegar a dar muchísimas opciones, pues a lo mejor es la edición para ti, disfrútalo, no te voy a poner problemas. Yo soy más narrativo, me intento juntar con gente más narrativa, que no nos interesa tanto, a pesar de que también es divertido la hora de las tortas, los palos y el poder tener grandilocuentes poderes, no es nuestra prioridad, la verdad. Aunque graciosamente luego acabamos teniendo personajes bastante tochos por querer seguir la historia. Sí, y porque en el fondo os diré una cosa, chicos, si quieres ser narrador y sobre todo narrador de D&D, un poquito te tiene que gustar el tema de las builds. Un poquitito te tiene que gustar. No Nah, tienes por qué ser un enfermo. Ahí tienes que tener la espinita. Bueno. The Gamers surge a partir de la tercera edición o de la edición 3.5 más bien de el juego de rol más grande del mundo, como les gusta decirse a sí mismos. Y son dos películas maravillosas en las cuales presentan a unos grupos de rol que, bueno, la primera película es más sosa, es más sencillota. Claro, lo normal, lo que suele ocurrir en cualquier tipo de películas que está hecha por amateurs. A ver, es que aquí ya tendríamos que hablar un poco de la historia de The Gamers. Y la primera de The Gamers es una carta de amor de fans para fans del juego. No fue hecha con mucho presupuesto, no fue hecha Dice con no fue mucho... hecha con mucho presupuesto y la cosa es que les salió a deber, ¿vale? Tenían Pero 20 euros y se los gastaron en ganchitos. correcto, pero la cosa es que se nota cuando la ves que era gente que estaba llena de ilusión y de amor por los juegos de rol y que realmente querían hacer una película dedicada a los que eran como ellos. Es un buen ejemplo de si realmente piensas en tu público y no en intentar captar a todo el público posible, las cosas salen bien. The Gamers es una película de roleros, por roleros, para roleros. Esto no quiere decir que la gente que no rolea no la vaya a disfrutar.
pero se va a perder muchísimo humor por el camino porque no van a tener esa metareferencia de, oh, yo he estado en esa situación, oh, ya sé lo que va a pasar aquí, porque lo he vivido en una partida. Tiene un poco todos los chistes necesarios para una historia de juego de rol, desde las míticas pifias. No hagamos destripes, no hagamos destripes, ya lo veremos en la película. No, pero digo, desde las míticas pifias, en las cuales puedes ver, yo que sé, un personaje fortísimo que es incapaz de levantar una piedrecita, los míticos críticos, en el cual un personaje que no es capaz de casi ni de levantar su propio cuerpo por la mañana levanta esa piedra y la lanza a la estratosfera, o cosas como, bueno, pues intento esconderme. Ah, crítico, perfecto, eres malditamente invisible. Oh, ya que soy invisible, ¿puedo prenderle fuego a todo? Sí, claro, eres invisible para todo el mundo. Y no se Mm. dan cuenta de que estoy prendiendo fuego a todo, ¿verdad? Claro, es ese punto que tiene en algunos casos las partidas de rol, que lo que yo suelo decir, lo importante de la fantasía no es que no es que sea realista. Cuando intentas hacer una partida, un juego realista, si te pasas puede ser cargante. Lo importante es que sea verosímil. Entonces yo perfectamente me puedo creer que alguien sea muy sigiloso y es casi imposible verle, pero me resulta muy complicado imaginar a un idiota con una antorcha prendiendo fuego a todo y que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabes qué? Eso ¿Qué en muchas mesas de rol era posible, porque total había salido un 20. ¿No es era? genial? Era. Atrevido de tu parte usar el pretérito. Era, dice. Bueno, Como si no siguiera pasando hoy en día. es, por ejemplo, a mí, pues no considero que jugar así sea coherente. Así que procuro no hacerlo. Pero bueno, todos sabemos cómo funcionan los roleros y cómo funciona el universo. Así que, háblanos tú un poquito de The Gamers. ¿Qué se puede decir de esa película que no haya dicho ya antes en mi muy objetiva opinión? No, no soy objetiva, gente. A mí The Gamers me encanta. Esos grandiosos efectos mágicos de la primera película en la cual básicamente mmm, no existen. A ver, usaron lo que tenían, hicieron lo que podían con lo que había, que no era mucho. Para mí la genialidad de The Gamers reside no tanto en su estética, que de todos modos tiene ese encanto de la estética amateur llena de ilusión. A mí me recuerda mucho a cuando tenían lugar los primeros vivos a los que yo asistí. No los primeros vivos en España, porque los vivos en España empezaron en los años 90 y yo la verdad que no me incorporé al mundillo hasta 2005, 2006. O sea, llegué tarde, chicos, es lo que hay. Me hubiera gustado llegar antes, pero cada uno descubre el rol en el momento en que lo descubre. Y aquellos primeros vivos, pues eran súper cutres vistos desde la perspectiva de hoy en día, que existen tiendas especializadas de armas, de ropas, la gente se le ocurra un montón, se buscan las localizaciones, se decoran. Pero cuando empezábamos éramos todos jovenzuelos universitarios con poca economía, entonces todo tiraba muchísimo de imaginación. The Gamers me retrotrae a esa época, porque es lo mismo. Yo estoy viendo que tiraron de lo que tenían, que no era mucho, pero lo dieron todo. Con lo poco que tenían, lo dieron todo. La poderosísima espada de Cartonium. Pero eso, el encanto de The Gamers no reside tanto en su estética, que para mí tiene cierto encanto, como en su guión. A The Gamers la sostiene que tiene un guión muy bueno, desde mi punto de vista. Muy bien pensado, muy bien trabajado, lleno de guiños y metareferencias que un aficionado del mundillo puede pillar, de las que se puede reír, un humor muy, muy divertido. Mayormente es un humor muy blanco. Quiero decir,
¿con qué se mete? Con las cosas de los roleros. Entonces ahí te caben dos espacios. O te sientes súper ofendido en plan de, se están burlando de esto que hacemos en nuestras partidas, o de decir, mira, mira, eso lo hacemos en nuestras partidas. Y el 90% de la gente opta por lo segundo. Yo voy a hacer un resumen express, básicamente una sinopsis. Es una película que digamos que transcurre en dos escenarios principales. Por un lado tenemos el mundo real, el cual sería una residencia de universitarios, es decir, pues, la clásica, típica residencia donde vive la gente que está yendo a la universidad, ¿no? En la cual De tienen hecho, una sala en la que hay unos chavales echando una partida de rol y al lado una chica que no recuerdo bien, hace tiempo que no la veo, quería intentas... estudiar o tenía algo que hacer y le molesta mucho el ruido que hacen. Correcto. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el mundo de fantasía que se han inventado, un mundo de fantasía genérico número 307, en el cual un grupo de aventureros que, bueno, están ahí a sus cosas, son los mismos jugadores que están en la sala, pero disfrazados, van haciendo sus cosillas. Van perdiendo familiares, reventando a gente a palazos y, bueno, esas cosas que ocurren en D&D. Mientras Aquí lo luchan... divertido es el contraste que hacen entre cuando están en la residencia y están interpretando a los personajes. Porque, sobre todo, algunos de los jugadores no tienen nada que ver con el personaje que interpretan, entonces el contraste se vuelve todavía más gracioso. No, o chistes maravillosos como sacar al clásico personajillo cuyo jugador es un rules lawyer, ¿no? Un abogado de las reglas, el que te discute Uf, todo lo que ocurre es que han pasado 6 segundos, entonces no debería hablar tanto a este personaje y le quiero pegar un flechazo ya. Ah, perfecto. lo cual es muy irónico si tienes en cuenta que luego el actor que hace de ese personaje en la primera, en la segunda pasa a ser el máster que odia a los abogados cuarteleros de las reglas. Mm, Es como, ¿no querías caldo? Toma 2 tazas. Venganza kármica. Una historia en la cual, la verdad, tuvo muy poco peso lo que ocurría en la facultad, más allá del chiste de vez en cuando viene la chica a decir que dejéis de hacer ruido, maldita sea, porque somos una panda de orangutanes hormonados que vamos con una sobredosis de risquetos, no sé, por ejemplo, y somos incapaces de contener nuestros impulsos. Sí, de hecho hay un momento de la película donde se ponen literalmente a bailar, saltar y brincar, dar vueltas al aire para celebrar algo que pasa en la partida y que no voy a decir lo que es. Porque intentemos mantener el nivel de destripe bajito, por favor. Correcto. Y luego llegamos a su, para mí, obra magna. Es verdad que han hecho otras cosas después. Es de los maravillosos muchachos de Dead Gentleman Productions o Los Caballeros Muertos, producciones Los Caballeros Muertos, que la verdad son recomendables. No sé si siguieron después con muchas más cosas. Sé que hicieron una serie también basada en D&D, maravillosa, que Sé que no... han salido con otros proyectos, pero no sé decir si nivel de gamers o más ligeros. Aquí hemos de confesar nuestra profunda y abundante decepción con The Gamers 3, donde ya digamos que se fueron un poco de la ambientación. Sí, pero bueno. Su mejor obra, sin duda para mí, es la segunda parte de Gamers 2, en la cual tenemos grandes referencias como que aparezca el nombre de Gaigas en una puerta. Y otra vez un montón de clichés que están muy extendidos, porque ¿quién no ha tenido un amigo que cuando se hace un personaje siempre va a ser una chica? Y que acaba interpretando de todo menos una chica. Sí, acaba Que es, interpretando una especie de Barbie hormonada con sí, mucha ninfómana. personalidad, digamos, que básicamente es una zorra implacable. No, no es una zorra implacable, es una zorra. Punto. No, ni eso. Es
la idea que un morador de sótanos de los 80 tenía de la mujer ideal. Spoiler, mala idea. ¿En serio? A mí cualquier mujer capaz de tirar bolas de fuego y desintegrar demonios me parece ideal. Ya, a ver, pero eso sería ideal fuera hombre o mujer. Me refiero a la interpretación de su personalidad como una ninfómana pansexual desatada. Alto. Esta, esta Barbie está cargada y no dudaré en usarla. En fin. Bueno, cosillas. Sí, sin duda es 3.5 esa edición. Tenemos a un bardo. En 3.5 hay que decir que el bardo, tan maravilloso que es en quinta edición, yo llego a considerarlo la mejor clase del juego. Y en 3.5 digamos que, bueno, era... Sí, existía. Pero tampoco es que fuera... A ver, estoy seguro de que alguien puede en comentarios ponerme a parir, por no decir alguien, decir mucha gente, y dice, pero el bardo en 3.5 era increíblemente útil porque te hacían estas construcciones y hacías esto y esto y esto y tal cual y no sé qué, y le ponías multiclase con esta otra cosa y luego le subías 2 puntos aquí y a nivel 3 destruía demonios. Fijo, seguro, sí, no lo dudo. Pero en general jugar un bardo era... Para jugar un bardo normalmente jugabas un pícaro, hacías cualquier otra cosa y como decimos, en realidad 3.5 a pesar de que fue con lo que nos chocamos, porque seamos serios chicos, cuando Morgana y yo empezamos a jugar al rol en mesa, no había tantas opciones como ahora, no habíamos pasado el boom de los indies, no habían ocurrido todas estas quintas ediciones que en general están siendo muy buenas. Sí, muchos juegos están teniendo su quinta edición. Tenemos la quinta edición de Vampiro, la quinta edición general de Mundo de Tinieblas, que ya os digo, no está nada mal. Fijaos que yo en Vampiro, por ejemplo, me quedé en la tercera edición por lo general. Decidí darle un tiento a mirar cómo era la quinta edición y que... pues no es malo. No es malo, de hecho no me disgusta. Me parece bien, me parece interesante. Y seguramente a Morgana también le guste porque mueren muchos Tremere. A mí llámame clásica, pero yo con Vampiro me quedé entre la segunda y la tercera edición. Pero te digo, modernizarse no es malo, ¿sabes? Y la quinta edición de Vampiro ya te digo que no está mal, no está nada mal. Pues en aquella edición, en aquel momento, es que tenías que pasar por el aro. Y fue una época en la cual salieron muchas cosas. De hecho, si me paro a pensarlo, yo no empecé con 3.5, yo empecé con Advanced D&D, cuando tenía unos 15 años, porque mi primer personaje fue en el mundo de Azas. Cualquiera que sepa, cualquiera que haya pillado esa referencia, se acaba de dar cuenta de lo viejo que soy y lo chungo que fue empezar por ahí, porque digamos que Azas es empezar por Darsan con D&D, básicamente es perder la virginidad con un sacacorchos oxidado. ¡Qué gran imagen! Gracias. De nada, pero es que es lo que más se parece. Era un sistema súper obtuso, complicadísimo, que había que estudiárselo, que ninguno queríamos leernos el manual porque qué tostón, y que acababas jugando para reírte y en realidad era un juego complicadísimo. De hecho, Azaz sigue vivo, pero por los fans. A día de hoy es una de esas... es uno de esos settings de campaña que no sería fácil volver a hacer. No sería nada fácil. Más que nada, pues, porque el público ya no es el mismo, porque no buscamos las mismas cosas, porque la época del Conan de Schwarzenegger, a pesar de que es un personaje clásico que todos amamos, digamos que tuvo su momento, ¿no? Que ya pasó, ahora nos centramos en otras cosas.
creo que estará de acuerdo conmigo, Morganita. Eh, Es decir, Vamos a decir que sí. al clásico siempre puedes volver, no pasa nada. Pero digamos que no es un producto que pudieras sacar ahora y esperaras que fuera un superventas, como fue en su momento. No, no realmente. Ahora la Bueno, gente pide mucho más. efectivamente. Y ahí la cosa. En 3.5 nos pegamos la gran galleta. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente que quería jugar a eso, a ser un sajarraja, a hacer una build muy complicada y muy extensa, que te hiciera invencible a nivel 3 o si no, no servías para nada y nosotros queremos rolear. Perfecto. Pero vamos, sigo dándole vueltas al mismo. Ya he molido ese trigo demasiado, ¿no? Dale perico al torno. Un poco sí. Creo que deberíamos irnos ya a por The Gamers. Sí, sí, entremos en harina que ya está bien molida. Pues eso, es una película muy interesante con muchos estereotipos, pero estereotipos que son graciosos porque te los encuentras en las mesas. Tienes al clásico grupo de jugadores que no piensan nada más que en eso, en ser unos ajarrajas, en tener la mejor ficha posible y que para ellos la mejor ficha posible es alguien que haga mucho daño. Punto. Es hacerse un personaje DPS, daño por segundo. Fin. No entienden nada más. Y sobre todo la estética, ¿no? Eso de si hay una mujer y es una guerrera, pues obviamente tiene que llevar un bikini de cota de malla, tiene que ser Red Sonja. Para mí una de las mejores escenas de la segunda película es cuando la mujer del grupo dice que no va a llevar esa mierda. Yo la llevaría, no da calor. Ya, pero ahí se nota que no eres una chica. ¿Tú sabes el calorazo que da una armadura de placas completa? ¿Tú sabes el frío que se pasa cuando llevas una mierda cotamalla? Sí, Sí, tú que lo disfrutas, pero yo que lo padezco. ¿sabes? Te pones el bikini de cota de malla y dices, ¡oh! Me irrita los pezones, pero también me gusta por algún motivo. En fin. Ay, obviando Por este. cosas como estas es porque por cosas como estas es por las que los hombres tardaron muchísimo en ser capaces de llevar personajes femeninos creíbles en las mesas, gente. Si os vais a poner un bikini de cota de malla, os aconsejo que os pongáis algo encima. Digo, encima, debajo, perdón. Algo que os proteja la piel o os irritará muchísimo. Yo os recomiendo que no os pongáis un bikini de cota de malla a no ser que queráis trabajar en el equivalente medieval fantástico a un club de stripper. Bueno, por favor, todo el mundo quiere trabajar en el equivalente medieval fantástico a un club de stripper. Discutible, pero prosiga. Hay muchos trabajos que hacer ahí. Bueno, obviando estas dos morcillas que acabo de tirar, digamos lo siguiente, son estereotipos. Me estoy riendo de ello por si alguien no lo ha pillado. El bikini de gota de malla obviamente es totalmente inútil. Es inútil. Es algo hecho por estética. ¿Vale para algo? No. Vale para reírse de ello. La verdad. Es el clásico bárbaro que va en pelotas a la batalla, que si acaso lleva un taparrabos, porque ¿qué más da si le van a rebotar las flechas? ¿No? Son esos chistes tan clásicos, esas movidas. A día de hoy está mucho mejor implementado y acaba teniendo más sentido. Por ejemplo, los bárbaros no es que en quinta edición no es que las flechas reboten contra su piel que está hecha de hierro o acero, es que tienen tal tolerancia al dolor y sus músculos son tan densos que sí les estás apuñalando, pero no llegas a hacerles daño de verdad, no daño letal al menos. Por eso aguantan tantísimo.
tanto ellos como ellas, y porque son luchadores muy expertos, saben mitigar el daño y aguantan el dolor como verdaderos hijos de perra, ¿vale? Pero en aquel momento lo que tenían era un bikini de cota de malla o, por algún motivo, un taparrabos de pelo que dices, estoy dudando de si es que ha cogido el felpudo de su casa y se lo ha atado con un cinturón, o que, la verdad, el señor He-Man se teñía la melenita, pero digamos que su melena naturalmente sería marrón, ¿no? ¡Buah! Dios mío, qué aluvión de pelo púbico. Gracias. Imágenes que no quería tener en la cabeza. Que todos sabemos que los bárbaros de los 80 llevaban ese estúpido taparrabos de pelo. ¿Por qué llevas un taparrabos de pelo? De pelo largo, además. Y sabes que es verdad, era un cinturón ancho y un taparrabos de pelo largo. No sé. Además, ¿pelo de qué animal? No sé qué animales hay en las llanuras de los bárbaros. Pero que era pelo marrón. ¿Que es de perro? ¿De rata? ¿De topo? Es pelo de castor. Yo qué sé, de tigre. No es de tigre, no tiene rayas. Y todos sabemos que si fuera de Un tigre mareo. sería... Si fuera de tigre sería un tanga. Esa era otra imagen que no quería tener. Gracias. De nada. Pero vamos, fue algo de aquella época. Ahora, como hemos dicho, ha cambiado. Bien. ¿Qué ocurre con la segunda de The Gamers? ¿Por qué es tan maravillosa? Porque enseña lo que es el rolear frente a lo que es jugar en D&D como si fuera un videojuego. Hay muchos videojuegos basados en D&D, funcionan muy bien. De hecho, desde tiempos bastante viejos ya hemos dicho está Diablo, toda la saga, tenemos Planescape, tenemos obviamente Baldur's Gate, toda la saga, tenemos Juegazo. Icewind Dale, Juegazo. tenemos Neverwinter Nights, tenemos una cantidad de juegos basados en D&D, tenemos incluso los KOTOR, los Knights of the Old Republic, eh, que es de Star Wars, y el sistema es el de D&D. Todos videojuegos. Sí, en ordenador funciona muy bien, pero la verdad, para jugar en ordenador, juega en el ordenador. Te descargas Baldur's Gate 3, que además está muy moderno y muy bonito, y te echas tremendas partidazas y roleas a tu personaje más o menos todo lo que puedes rolearlo en un ordenador. Que por Que no es muchas... tanto Adelante, adelante, di. que no es tanto como la gente se cree, que la gente dice, ¡buah! Es que es un videojuego súper rolero. No, no has estado en un rol en vivo. Bueno, ya te digo, el Baldur's Gate 3 sí es un videojuego súper rolero. Es increíblemente bueno. Pero obviamente está limitado. Vas a tener una cantidad de respuestas posibles. Cierto es que el Arian se ha pasado. Es decir, ha sido increíble lo que ha hecho. Tienes respuestas y conclusiones a las diferentes misiones y las diferentes situaciones que es para decir, por Dios, se han coronado. Esto es impresionante. Sí, Claro que sí, Baldur's Gate. pero está limitado. Está limitado. El ordenador solo puede tener tantas respuestas. Una mente con imaginación va a tener muchas más. Entonces, ves a la chica del grupo, no estamos hablando, hablemos en términos básicos, ¿vale? Es decir, es un grupo de 4 jugadores y el quinto jugador, que es el más importante, extrañamente, y normalmente no se le cuenta como jugador, cuando es Es el de más. hecho el único que está jugando todo el rato, siempre es su turno. Aunque sea tu turno, es el turno del máster. Es así. De hecho, The Gamers 2 trae a la palestra un tema interesante que es cuando el máster juega con sus jugadores como un jugador más, ya sea porque no tiene jugadores suficientes o porque quiere. Es algo muy interesante, pero yo aquí voy a mojarme un poco y voy a decir, es algo delicado también. No todos los másters pueden hacerlo bien. No. De hecho, si queréis mi consejo como máster, es decir,
Y justamente yo saco muchos personajes que pueden incluso acompañar. Pero el problema es, ese personaje que acompaña, primero, nunca, jamás debe coartar. Y el personaje es el The Games 2, básicamente se lo pone para que sea su niñera, para que les coarte. Y Sí, pero eso es algo a lo que la propia película hace referencia, que es también interesante. sí, pero yo considero que nunca jamás debe coartar a los personajes. Claro, es que ¿qué tipo de jugadores tienes? Conoce a tu mesa, echar un poco de... echar un vistazo a ver qué es lo que van a hacer. Tal vez te conviene cambiar de mesa, también deberías buscar gente con la que jugar diferente. Hay miles de plataformas y sitios donde encontrarlos. Pero bueno, ahora mismo no estamos dando consejos de máster, No, excepto exacto. estos que estoy dando yo ahora. Y segundo, nunca les hagas sombra. Nunca jamás les hagas sombra. Un NPC, un PNJ, personaje no jugador, personaje que lleva el máster, a no ser que esté muy justificado, nunca debería llevarse las muertes, nunca debería llevarse la gloria. La gloria es para tus personajes, que para eso son los protagonistas. Es verdad que puedes hacer cosas como algo que intenté yo en la partida de, del golpe de los dragones, que la batalla final había dos grandes criaturas dándose de leches y el asunto es, tenéis que ayudar a vuestra criatura gigante para que venza a la otra, porque como la criatura mala gane a la buena, os va a destruir. Vale, no les está haciendo sombra, les está dando un motivo. Ayudad. Eso no quiere decir que a veces el máster no pueda ser el mata-mata del grupo, porque de hecho, y esto ya es experiencia personal, yo estuve en una mesa donde, sin comerlo ni beberlo ni ponernos de acuerdo los jugadores, ninguno se hizo un guerrero. Éramos el equivalente en D&D a un pícaro, un, no sé si decir, bardo, cortesano, espadachín y un clérigo druida. O sea, una cosa a medio camino entre un clérigo y un druida. Y el máster acabó incorporando un PNJ al grupo, que al final era uno más del grupo y le queríamos un montón y tal, que estaba expresamente pensado para ser un machaca. ¿Por qué? Porque nuestro grupo no tenía músculo. Y aunque en la mayor parte de las situaciones salíamos sin luchar, y cuando luchábamos, pues aún nos defendíamos. De hecho, mi personaje pegaba un combo brutal y asesino, pero no teníamos músculo desde el principio y eso era un hecho. Con lo cual, el máster incorporó a este PNJ que lo llevaba él y que se convirtió en uno más y que ayudaba a tener el grupo balanceado. Esencialmente, esto siempre se reduce a conoce a tus jugadores, conoce a tu grupo y date cuenta de lo que quieren. A veces vas a poder jugar con ellos y llevarte las muertes como si fueras un jugador más en la mesa y otras veces estás de fondo. Y ambas son buenas. Sí, pero me refiero a que no les hagas sombra, de modo que hay ciertos narradores que llevan justamente un personaje para que sea un poco el protagonista de esa aventura. A eso me refiero con no les hagas sombra. Tú puedes acompañarles, puedes darles un buen amigo, puede ser incluso alguien impresionante, ¿no? Es decir, si cogiéramos al grupo de los ases, podría ser perfectamente de, vaya, en esta aventura se os une Durnam, que es un bárbaro nivel 20. Obviamente Durnam de un tortazo va a dar de comer al pueblo. No hay problema. Pero él debería estar ahí acompañando, siendo simplemente un amigo más que está ahí de fondo. Aunque luego empiece una pelea y sea Durnan la termina en 2 minutos, el foco es vuestro. El protagonista, los protagonistas, son los jugadores, no el máster. Porque si no, es como si... Bueno, es una autofelación, digamos. Es que no nos podemos engañar, es así. Ya Lo sabes dices todas las como si no respuestas. hubiera más muy aficionados a darse amor propio. Efectivamente, es que eso a mí personalmente no me gusta.
Sí, ese es otro pequeño consejo que podríamos dar a nuestros aspirantes a Masters. No busquéis daros demasiado amor propio en las partidas porque si no nos va a aguantar ni vuestra madre. Te quiero, mamá. Bueno, pero hablábamos de una película. Entonces, esta película te saca tanto a, bueno, las diferentes clases de rolero. Digamos, ya no estamos hablando de el luchador, el pícaro o el paladín. Estamos hablando de el abogado de las reglas. Estamos hablando del intensito. Estamos hablando de el rolero, no el rolero intenso también, el que siempre se hace un personaje del género opuesto, a pesar de que no, digamos, no es una persona que tenga ningún tipo de disforia ni tal, sino normalmente, pues juega ese tipo de cosas, suelen ser muchas veces, a pesar de que es un cliché, pero es cierto, chicos que juegan una chica para ser lo que hemos dicho antes, su idealización de incel que vive en una caverna de lo que debería ser la mujer ideal. Muy suelta sexualmente, muy provocativa, muy de macho, no has tenido contacto con una mujer y el acercamiento más grande que has tenido un apareamiento es la colección de pelis porno que tienes escondida, que todos sabemos que tienes. Es una buena forma de desvivirlo, lo reconozco. Entonces, pues piensa eso, que es una mujer perfecta. Pues la de la peli porno que vi ayer, esa es maravillosa. Qué bien lo hace todo. Ah, claro, sí. Perfecto, magnífico. Pero bueno, cosas, cada cual con su. Cada cual con su cosa. Cada loco con su tema, cada incel con su fetiche. Tenemos chistes muy inteligentes, como los que hacen a costa del bardo, el cliché andante que es el bardo, de, bueno, ¿y qué hace exactamente el bardo? Oh, siempre has llevado guerreros, ¿por qué quieres cambiar de repente un bardo? ¿Qué diferencia hay? No, ¿cómo de diferente puede ser? Y ahí le ves la cara al máster de esta va a ser una noche muy larga. Claro, el bloqueo del narrador, que todos los narradores, todos los másters lo hemos tenido de vez en cuando viene una partida especialmente complicada o que no sabes por dónde tirar, unido al bloqueo del escritor, porque esta historia también va de que el propio máster quiere publicar un módulo para D&D que, bueno, lo que pasa es que no se atreve a publicarlo hasta que no vea que sus jugadores, que su grupo habitual puede vencerlo, ¿no? Como si fuera Lo un que beta pasa es que testing. como su grupo habitual son tremenda panda de munchkin cabrones que no juegan con el máster, sino contra el máster, no acaban de arrancar. Sí, pero es que el máster también juega contra ellos. Es otra Correcto. cosa que vemos en la película. El máster no juega con ellos, juega contra ellos. Otro consejo, los jugadores no son tus enemigos. No tienes que vencerles. Si quieres un juego competitivo, os echáis un Monopoly. O si queréis un juego competitivo que no te lleve media vida, os echáis un parchís. A Un ver, Munchkin, un Bang. no se trata de que no puedas jugar contra tus jugadores, porque en algún punto lo vas a hacer, pero una cosa es jugar contra los personajes de tus jugadores haciéndoles retos y otra jugar contra la naturaleza de tus propios jugadores. Pero eso es lo que estoy diciendo, no son tus enemigos. Puedes ponerles obstáculos. Puedes obligarles a caminar por el desfiladero más horrible que existe. Puedes hacerles marchar al sol durante 40 días y 40 noches. Pero por algún Eh, motivo no puedes darles una patada en los huevos. Aunque te gustaría mucho. Que conste que aquí el Dr. Kraft se equivoca. Los jugadores sí pueden ser tus enemigos, pero no dentro de la partida. Pueden ser tus enemigos fuera de ella, que es todavía peor. Pero por eso digo deben, no que puedan. Todo el mundo puede ser tu enemigo. Lo que digo es que no deben serlo. Sois amigos jugando un juego. Deberíais querer divertiros. Deberíais ser, pues eso, un grupo de amigos contando una historia.
Si os lo tomáis como algo competitivo, mejor jugad un Bank o un Munchkin, que además os va a llevar menos tiempo. Yo creo que aquí lo que es importante recalcar, lo diremos mucho y más que lo diremos, pero es conoce a tus jugadores y jugadores conoced a vuestro máster. No os metáis en una partida que no va a ser de lo que vosotros queréis, porque le vais a amargar la experiencia a los demás y no la vais a disfrutar. No intentéis convertir una partida narrativa en un mata-mata, que eso lo he vivido y es muy desagradable. Vale que tú quieras jugar un mata-mata, pero si ese es el caso, búscate una mesa que vaya a jugar mata-matas. No le estropees su narración al resto de jugadores y al máster que estaban ahí porque querían contar una historia épica. Esa es un Que al, poco la situación. que al final todo esto se resume en no seas un capullo. También, a pesar de que nos metemos un poco con las construcciones de ficha, la chica, que es, digamos, la gran protagonista de esta segunda película, es decir, todos son memorables. A mí me encanta el hermano silencio. El hermano A ver, silencio es el mejor. el personaje del hermano silencio es gracioso. El personaje del jugador del hermano silencio es la clase de jugadores que hicieron que yo no quisiera volver a tocar D&D ni con un palo sostenido por el mano de otra persona. Ya, pero Por estoy hablando en sí del la actor. mano de otra persona. Estoy hablando en sí del actor. El actor es increíble. Se come la cámara, se come la escena. Y da igual que esté jugando como el hermano silencio, el personaje, o como el jugador que le interpreta. Se come la escena. Es que le ves aparecer y dices, a ver qué lía este. O no. Sí, pero es que me parece que los demás actores también comparten esa cualidad. ¿Sabes? Sobre- Además es el que tiene las mejores frases. eh, las frases por las cuales pierde puntos de experiencia. Efectivamente. Aquel que se pierde en la oscuridad, si logra salir de ella, vuelve fluorescente. O algo así era. No me acuerdo. Sí, Hace mucho que no la tal vi. cual. Y a continuación el máster le quita muy merecidamente 50 puntos de experiencia. Bueno, el hermano silencio me encanta porque está muy bien llevado. Y es una fiel representación de un abogado de las reglas muy intenso que además se cree que se sabe todo el juego porque es una persona de estas que se ha estudiado el juego, que si hubiera invertido en sacarse una carrera, en sacarse unos estudios, tanto como ha invertido en D&D, es que tendría 3 doctorados summa cum laude. Por ejemplo. Pero decidió gastarlo en D&D. De hecho, hay una maravillosa escena en la cual está repitiendo de Entrenando. memoria los stats de los monstruos y se lleva un barazo, ¿no? Le dan un golpe con una fusta porque dice mal los stats de un troll. No, no, sí, de hecho es que la escena de entrenamiento es tal cual tu típica escena de pelis de artes marciales de los 80, Daniel San, de estar concentrado como si estuviera en un dojo, con el entrenador al lado con la vara para golpearlo, y lo que hace es recitar stats. Y si falla, barazo en las costillas y grito de pequeños saltamontes. Es Sí. hay tanta metareferencia en esa escena que no me abarca un podcast para hablar de ello. Y aún así diré, la chica también se hace una construcción. Lo que pasa es que ellos que están acostumbrados a crear construcciones de pelea DPS, daño por segundo, la chica se crea una construcción basada en carisma que funciona. Es un estilo que no habían visto nunca y resulta que funciona el personaje que quería hacer la chica. Sí, pero funciona sobre todo porque coge un montón de habilidades que ellos siempre han pasado por encima porque pensaban que lo importante era potenciar daño y ella, por ejemplo, les demuestra lo importante que es atacar primero, que es algo súper básico. Quiero decir, he estado en muchísimas mesas donde iniciativa mejorada se daba por sentado que todos lo íbamos a coger. Y ellos flipan porque ella ha cogido iniciativa mejorada, que es como, sí que evolucionan las cosas, sí, cómo cambian los tiempos. Sí, ahora en quinta edición, bueno, digamos que está la dote de alerta.
que te da algo parecido. Pero total, como puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, en la partida de los ases tenemos a Iri, que suele empezar las peleas básicamente porque tiene una cimitarra de Oddworlding, ¿no? Una cimitarra que te avisa. La cimitarra vigilante que le permite tirar iniciativa con ventaja, es decir, ella tira 2 de 20 y se queda el mejor resultado. Por tanto, suele empezar las peleas. ¿Nunca te habías preguntado por qué Iri suele sacar una iniciativa tan alta? No, la verdad es que no, porque además más de una vez los dados no la han favorecido y ha actuado la última, pese a tener toda esa potencialidad. Bueno, tiene esa gran ventaja, pero los dos sabemos que tirando con ventaja te pueden salir 2-1. ¿Cierto? Pero bueno, obviando eso, es un gran personaje, la verdad, empieza a robarse el corazón de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque actúa muy bien. El bardo también, a pesar de que sea... iba a decir que el bardo era el alivio cómico, pero es que el hermano silencio es el alivio cómico también. Todos Y ellos son el alivio cómico en algún punto. la hechicera, sobre todo cuando le está jugando el chico disfrazado de chica, ¿no? Porque podéis ver que hay una actriz que interpreta a la hechicera. Interpreta a dos personajes, la profesora del chaval que hace el personaje y también a la propia hechicera. Pero normalmente se le olvida que es una chica, entonces es él vestido con un vestido rojo y una peluca rubia. Y actuando como un chico hasta que le dicen, eres una mujer. Es Y verdad, cambio. dice, es verdad, cambio, por supuesto que soy una mujer, no sé qué. Aparece desde, vete tú a saber, detrás de un matorral la otra. En plan, pues aquí estoy, dispuesta a tirar bolas de fuego. A ver, que conste que hay un chiste de esos que no me gusta porque tiene lugar en el momento en que intenta tirarle los tejos a la otra chica del grupo y ella le dice, parece que tengo que recordarte que eres una mujer. Y yo me quedo, siempre que veo esa escena pienso, pava, sabes que existen las lesbianas, ¿verdad? Sí, pero es que también tienes que verlo desde el punto de vista de señor con peluca, por favor. Puedes cambiar a tu otro avatar, es que es más guapo. Bueno, eso te lo concedo. No sé. A ver, tened en cuenta esto, es una película también un poco hija de su tiempo. ¿Vale? Igual que no veríais, lo dicho, le saco otra vez a Conan el de Schwarzenegger. No deberíais verlo con el punto de vista de una persona del 2020 y pico, 2030 incluso, con la época en la que estés viendo, pues como si te ves una peli de Rolf Flynn. Es, tío, le hicieron en 1900 algo. Sí, no Déjales piras peras tranquilos. solo. ¿Sabes? Todos evolucionamos. Si no evolucionáramos, pues no sé, nos habríamos quedado en la edad de piedra. Más o menos lo hemos hecho, pero bueno. Entonces sí, es hija de su tiempo y bueno, tiene chistes clásicos. Reviven a un pavo asado. Esa es muy buena. Glu, 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 glu. Entonces, tiene mucho sentido desde cierto punto de vista, como diría Obi-Wan. Es algo clásico, algo interesante a su manera. Las recomendamos ampliamente. Creo que la verdad tenemos poco que decir que sea malo de esta película. Es predecible, es increíblemente predecible. Eh, tiene mucho chiste interno, también se le nota que si no te has visto la primera, pues el chiste de The Shadow no lo vas a terminar de pillar. Pero, ¿qué No, pero quieres que bueno. te diga? Es que tampoco hay mayor problema, te puedes reír igual por simplemente la reacción. ¿Va a ganar un Oscar? No, en la vida una película sí ganaría un Oscar, pero no la vas a ver porque sea una obra magna del séptimo arte. La vas a ver porque te hace gracia, porque eres un rolero y quieres ver una parodia de cosillas que has vivido, que son interesantes para ti. De gamers,
como dijimos al principio, no deja de ser una carta de amor al rol por roleros para roleros. ¿No? Es desde el que tira los dados porque le gusta oír cómo suenan hasta el que es increíblemente profundo e interpretativo. Todos tenemos nuestros más y nuestros menos y podemos disfrutarla. Efectivamente no le estamos sacando mucha sangre, pero también considero que sacarle sangre a un proyecto tan indie es de ser mala gente. Porque los proyectos que son muy indies se nota que son personas que han puesto todo su corazón y su empeño. Siempre creo que hay que exigirle más a una gran empresa que te dé una calidad que no a unos chavales que casi que han grabado con... Bueno, iba a decir que lo habían grabado con el móvil, pero es que no. Estos consiguieron una cámara de vídeo, vete tú a saber en dónde. La comprarían de segunda mano en una tienda porque ya os digo que tiene tiempo la película. Y tenían un presupuesto de $20 que la mayoría se fue en Coca-Cola y risquetos. De hecho, creo que la cámara era porque todos eran miembros del club de cine o algo así en la universidad, que fue también como se conocieron muchos de ellos. Sí, a ver, obviamente los roleros siempre estamos muy unidos a las artes escénicas, ¿no? El que no conoce un rolero que ha estado en un club de teatro, una asociación de cine o alguna cosa parecida, aunque sea, raro es. De hecho, ¿puede realmente decir que ha conocido a un rolero si no tiene eso? Pues sí, el clásico sajarraja que le gusta oír a los dados rodar. Que te quedas diciendo, ¿y por qué no te vas al casino? Pudiendo quedarse y molestar, ¿para qué se va a ir al casino? No sé, a lo mejor le da una sobredosis, demasiados impulsos, ¿no? Oh no, demasiados dados que ruedan. ¡Ah, Dios mío! Y infarto de miocardio. Ojalá. Al público que esté pensando, joder, ¿cómo te cebas con esos roleros? Sí, mucho, los odio. La sangre en este episodio la va a sacar ella, ¿vale? Yo sacaré sangre en algún otro. Adelante, expone un poquito ese tema. Vamos a El de ver, los ajarras. vamos a ver a nuestra querida Morgana, se está enfadando. Entonces, pues vamos a ver cómo saca esa ira interna, esas maravillosas llamas. A ver, no es que me esté cabreando. Puedo hablar de esto con mucha tranquilidad. Pero es que no soporto a los sajarrajas, porque son mi opuesto en el mundo rolero. Son esa clase de gente a la que me dan ganas de darles patadas hasta que puedan cantar como un castrati. Tu sajarraja promedio es esa persona que, y de hecho se ve en The Gamers, en la primera, que tú estás intentando tener una escena épica y molona y dice, le disparo. Y en esos momentos, si estoy jugando en mesa, en presencial, me giro a mirar a la persona y pienso, si tuviera una pistola, yo sí que te disparaba aquí y ahora. Bueno, en defensa de ese tipo de personas tengo que decir que según la escena puede llegar a quedar bien. Tengo un ejemplo de una película. Tal vez no la ¿Cuál? hayas visto, pero es la película que hicieron después de esa maravillosa serie de... la película se llama Serenity y es la continuación de una serie muy bonita que ahora mismo no recuerdo el título, pero la he visto. Like. Firefly, eso, gracias. La película se llama Serenity y en cierto punto justamente el malo, el enemigo llega hasta el personaje de Nathan Fillion, que es el héroe de toda esa aventura, ¿no? El protagonista máximo, digamos, el capitán de la Serenity.
y se acerca para darle un discurso y llevárselo hacia su terreno, hacia su bando, porque no somos tan distintos, tal, va a comerle la cabeza. Y directamente le dice, bueno, es que yo solo he venido a parlamentar con usted, fíjese, no traigo armas. Y lo que le responde el personaje Nathan Fillion es, ¿en serio? Sí, claro, bien, y le pega un tiro. Tú no has traído armas, yo sí. ¡Pum! Adiós. No te corta la escena, entiendes que es perfectamente lo que el personaje haría. No te quiero escuchar, entonces te voy a pegar un tiro y me voy a marchar. No hay discusión posible. Entonces hay escenas en las que eso pues puede estar bien. El problema es cuando lo que hace es no ir para nada con el mood de la escena. Cortarla por completo. Creo que entiendes a qué me refiero, ¿verdad? Bastante. Entonces eso también tenéis que tenerlo, tenéis que entenderlo. La narración puede cambiar, puede tener diferentes formas. Nuestra queridísima Morgana, de todas formas, estaba poniendo a parir a nuestros queridísimos sajarrajas, a estos personajes magníficos que, bueno, sajarraja, para que no lo sepa, es un término bastante clásico utilizado para personas que únicamente quieren pelear, que vienen a la partida de rol para matar goblins, matar kobolds, matar orcos, matar, quemar orfanatos. ¿Tú a qué has venido? Son los He que te venido a salen con sacar frases. críticos. Son los que te salen con frases de yo juego porque me gusta oír el sonido de los dados caer. Y esto no es coña, eso lo he vivido yo en una mesa. Sabes que también hay una frase muy vieja que dice, en realidad el narrador no tira para decidir qué va a ocurrir, ya lo ha decidido, tira porque le gusta el ruido que hacen los daditos. A ver, el Saharraja, en muy resumidos términos, es ese jugador que en realidad quería jugar a un videojuego y no se ha enterado de que no estamos jugando un videojuego. Por lo tanto, se limita a dar por culo a los demás porque quiere jugar a su videojuego. Bueno, yo como narrador al que le gustan también las escenas de combate, tengo que decir que de vez en cuando ponerse a matar es muy interesante. Pero esa es mi idea de narrador. No sé qué opinará Morgana. A ver, a mí un combate de vez en cuando no me parece mal. Es parte de la aventura, no todo lo vas a solucionar sin combatir. Pero me mata esta gente que lo que quiere es que siempre haya combate, que se queja en cuanto hay 20 minutos de roleo. Esa gente que hace que el máster tenga que meter 5 veces más cantidad de bandidos en el bosque de los que venía en el módulo porque si no lloriquea. Repito, fueron los sajarrajas fundamentalmente los que hicieron que me alejara de D&D. Así que, como comprenderéis, cariño no les tengo. Bueno, supongo que podemos quererte igual. O cambiarte por la cabra. Yo creo que antes te cambiamos a ti por la cabra. Fíjate lo que te digo. No puedes cambiarme por la cabra. ¿Apostamos? Te quedas sin máster. La cabra no sabe narrar. Siempre se le puede enseñar. He visto cabras muy listas. Sí, por eso mismo tampoco es buena idea. ¿Por qué? ¿Cómo ibas a liarlas como me lías a mí? No es que te líe mucho, especialmente. Ña, 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 ña. Que tenga la barba igual que una cabra no significa que puedas enseñar a una cabra a hacer lo mismo que hago yo. Seguramente lo haga mejor.
Solo hay una cosa que sí te concedo que la cabra no haría, y es enamorarse profundamente de mis personajes verdes. ¿Cómo que no? Creo que el color que las cabras no ven es el rojo, así que... Sí, pero estoy segura de que ninguna cabra amaría tanto a mis personajes verdes como los amas tú. Ah, no los amo tanto. No poco. Está muy subidita, ¿eh? Habrá que hacerle alguna. Go ahead. Tú verás si le quieres hacer daño a tu casita bonita de tu corazón. Miradla cómo juega con fuego. Conozco a mi máster. ¿De qué? No me conozco ni yo, me vas a conocer tú. Conozco a mi máster. Que el otro día iba andando por mi casa con el sentido de la orientación que tengo, no me di cuenta de que estaba delante de un espejo y me llevé un susto. No pasa nada, aunque seas Ryoga te queremos igual. En fin. Dice que la inteligencia se mide cuando un animal empieza a ser inteligente cuando se reconoce a sí mismo en un espejo. En fin. Crudo Bueno, lo tiene la humanidad, visto lo visto. digamos que es una película que la verdad hemos puesto poco a parir. Son dos películas que hemos puesto muy poco a parir. Hemos hablado más que nada de D&D, de las diferentes experiencias que hemos tenido y de que la verdad yo me alejé del juego, me alejé de esta afición porque se convirtió en un juego larguísimo y muy complicado con números muy altos en el cual hacías álgebra. Te dedicabas a hacer álgebra mientras rodaban daditos. Y ahora considero que está mucho mejor, números bastante más bajos, no hay tanto problema, no hay enemigos tan épicos, que sí, que a la gente le gustan los enemigos épicos, a mí también, pero el problema es un poco la forma en la que se hacían. Era demasiado videojuego, ahora es más narrativo, o a lo mejor no ha cambiado el juego. A lo mejor lo que pasa es que nosotros somos más veteranos o más viejos y somos capaces de enfocar las cosas de otra manera, ¿no crees? O ambas cosas. ¿Quién sabe? Pero qué bonita reflexión, ¿no? De todas formas, lo dicho, la magia de D&D, ahí la tenéis, es interesante, es preciosa. Las dos pelis de The Gamers son la verdad una carta de amor a este juego, a esta afición que tanto nos gusta. No podemos hacer otra cosa que recomendarlas, igual que recomendaríamos libros como Mundo Disco. Tened en cuenta eso, es comedia. No esperéis algo hiper profundo y muy complicado, sino más bien pasar un rato interesante y entretenido en el cual os podéis reír de cosas tanto que habéis visto como que habéis hecho. Porque, bueno, de eso van los juegos de rol también, de contar esas batallitas maravillosas como decapité a un ogro con mi espada mataoros, que no tuve opción de utilizar hasta que el máster, en su magnífica benevolencia, me dio esa opción y pude sacar un crítico con, yo que sé, con un 12 en el dado o algo así y que todos nos pusiéramos a bailar como orangutanes. ¿Algo que añadir? Pues, como diría el geek curioso de la literatura, simplemente corred a ver estas películas. O no corráis, podéis verlas en el ordenador sentados.
En Podréis cualquier caso, encontrarlas en plataformas. no os las perdáis, no os las perdáis, son magníficas, pero avisados vais. Si después de verlas os entra un mono terrible de jugar a Dungeons and Dragons, a D&D, no nos hacemos responsables de lo que vuestro máster proteste por ello. Es más, Dragones y os mazmorras. recomendamos que la veáis con vuestro máster. Así se resistirá menos. Así se resistirá menos. El siguiente vídeo con Morgana, cómo domar a un máster, capítulo 1. Consíguele una Soy jaula buena, agradable, ¿no? soy buena, pero no tan buena. No me dedico a domar masters. Le consigues una jaula agradable, dale pienso, no del caro, pero tampoco del barato. Límpiale el arenero una vez a la semana. Dios mío. En realidad es muchísimo más fácil. ¿Quieres tener a tu máster contento? Consigue que haya partida todos los meses. Hazle un personaje verde. También. Pero esos con másters muy concretos, como este máster. Nah. De todas formas, es una saga interesante. Es algo que podéis ver y la verdad, dadle también una oportunidad de disfrutar del juego y ved hasta dónde os puede llevar. Yo poco más os puedo decir, más que una sincera recomendación. Hemos intentado no meter mucho spoiler, no decir mucha cosa. Estoy seguro de que podéis encontrar las películas en plataformas y si no, con bucear un poquito por internet, fijo que las encontráis. De hecho, seguro que está todavía la página. Creo que todavía existe, ¿verdad? Mm, suena que sí, la página de The Gentleman. De hecho, creo que incluso se puede seguir comprando los DVDs. Para el que no sepa qué es un DVD, es un disco en el que venía la película. Un disco es una cosa redonda, más o menos plana, que A tenía ver, información dentro. que ya sé que vivimos en la época de las plataformas de streaming, pero creo que a saber lo que es un disco llegan, ¿eh? Cilindros de cera. El cinematógrafo. Imágenes que cobran vida. Detenerle, se lleva su alma. Y esto es lo que tengo que aguantar en todas las partidas, queridos espectadores. Tengo un encanto que solo se encuentra en mí y en los ratones de campo. Han llamado los ratones de campo, quieren presentar una queja por difamación. Anda, anda, anda. ¿Cómo les voy a dar fama? No, no, difamación. Sí, es una forma de decir darles fama. No Sí, de la buena, mala. pero fama. ¿Habéis visto esto? Esta es una discusión clásica entre dos roleros. La tontería más grande del mundo lo pueden convertir en un debate de 6 horas. Pero bueno. ¿Algo que añadir una última vez? ¿Alguna cosilla que quieras decirle a la audiencia? Es que ¿Quejas, dudas, preguntas? realmente no se me ocurre, porque a The Gamers no lo voy a criticar. Y si sigo hablando de él, voy a hacer muchísimo destripe, así que Pues en este caso yo diría que ya estamos. Esperamos que os guste el setting, vamos a irlo mejorando. Vamos a intentar hacerlo todo un poquito mejor y seguramente empiece yo a hacer ciertos shorts hablando de D&D, de lore, que me encanta, o mejor dicho, trasfondo, que me he propuesto, quiero tener un poco una cruzada por Dragones y Mazmorras en castellano, en español, ¿no? En la lengua de Cervantes. Tantos anglicismos que le metemos y fijaos que yo soy medio escocés, pero
Es un idioma tan bonito el español y está tan extendido por el mundo, tantas palabras maravillosas, y en vez de llamarlo aguas profundas preferimos decir water deep. No sé, me voy a hacer esa cruzada yo por mí mismo para que dragones y mazmorras, o calabozos y dragones, o como lo queráis llamar, pero que sea más en castellano, que sea más accesible para todos los hispanohablantes alrededor del globo, porque Eso somos sí quedaría muchos. para otro. Eso sí quedaría para otro podcast, la tontería de haber cogido todo en inglés. ¿Tú te acuerdas la de años que pasamos hablando de los roles en vivo, de los reps, que era el acrónimo, y de los reveros, para que ahora vengan a decir que hacen LARP y que son larperos? Mira, me sacan de quicio. O larpistas, o lampistas. Tontos del higo, les llamaría yo. Bueno, eso, que voy a tener mi propia cruzada personal para que se hable más en castellano de D&D, porque incluso D&D, dragones y mazmorras, porque incluso me encuentro gente que dice, no, más, más que nada cercana, y dice, es que me suena mejor en inglés. Bueno, pues ciertas cosas pueden sonarte mejor en inglés, y yo entendería incluso que te hicieras un escenario de campaña en el que dijeras, no, los nombres de este sitio los voy a poner todos en inglés, o en francés, o en ruso, o en cualquier otro idioma. Lo entendería perfectamente para darle un poco de cohesión y de coherencia al mundo. Es decir, hablan en otro idioma, ponerles unos acentos duros, pero para que parezca que de verdad estás viajando o conociendo otros lugares, podríamos decir, ¿no? Pero eso sí lo entiendo, Claro, porque le da sabor a todo el mundo. pero digamos, tú dices London o Londres. Yo creo que lo correcto sería decir London, porque siempre soy partidaria de llamar a las cosas como las llaman los nativos. Claro, pues entonces estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Sí, pero que tú y yo cogíamos del mismo pie no es nada nuevo. ¿Sí? ¿También te gustan las mujeres verdes? Interpreto aún. No es lo mismo. En fin. Dejando de humillarme por fin, cosa que es muy difícil. Dios mío, es que soy como los tres chiflados, pero yo solo. Es peor. Voy a decir que hasta aquí ha quedado esta charla un poco distendida. Esperemos que este formato de podcast vaya mejorando, tengamos un poco más de idea de lo que hacemos y de momento tenernos paciencia, estamos probando cosas, queremos conocernos a nosotros mismos. Andamos, no sé, viendo cuál es nuestro camino, nuestro destino dentro de este mundillo que es Internet. Esperamos poder hacer grandes cosillas o por lo menos intentar. Así que destruid nuestra ilusión, que sé que sois muy mala gente. Os voy a mandar un beso y un abrazo, Stirgiformes, y recordad, os recomendamos la saga de The Gamers. Las dos primeras, la tercera no es tan necesaria que la veáis, pero oye, si queréis, adelante. Por supuesto, aquí no hacemos avergonzamiento de fetiche, lo que suele decir king shaming. Aquí, si sois masoquistas y queréis ver la tercera, lo respetamos igualmente. Pero entonces, ¿por qué te metes conmigo? Buenas noches, Stirgiformes. Buenas noches, Strictformes.